Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente un placer estar con ustedes. Gracias por escucharnos, por vernos en este programa denominado Soy Salud, en el cual pues un evento más de Visión del Sur. Y nuevamente, como siempre, agradecerle al doctor Henry Durán por acompañarnos, por ser el quien fue motivo de este programa y la idea. Doctor, siempre agradecido con ustedes, de verdad que ha tenido mucho éxito. Gracias a todos ustedes, amigos, que nuestra intención es más que nada, como dice aquí nuestro amigo el doctor, es informarles y pues, ayudarles con la prevención, con la información, que es muy importante y que es valiosa. Y obviamente he recibido muchos comentarios en la calle, afuera, doctora, que de verdad les ha ayudado bastante. Se han acercado obviamente a sus médicos, que esa es la intención, que prevengamos cualquier tipo de situación, y hoy no es la excepción. Creo que vamos a tener un excelente programa, y para no quitarles mucho tiempo, doctor Henry Durán, gracias. Él va a ser amigo quien les va a presentar a su invitada especial, su invitado de honor en este día, y mucho éxito. Doctor, pues lo dejo. Doctora, bienvenida, a sus órdenes. Buenas tardes. Gracias a usted, a Visión del Sur, y a ustedes que nos escuchan allá en su casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros y sintonizarnos. Los martes que tenemos programa, el Soy Salud, siempre están con nosotros. Quiero agradecerle infinitamente los comentarios, sus preguntas y el seguimiento que tienen con nosotros. Hoy hemos invitado a la licenciada Amparo Manzanares Andrade. La doctora es nutrióloga, licenciada en nutrición, y la hemos invitado para platicar sobre un tema que nos preocupa a todos como sociedad, que hoy está catalogada como una pandemia, doctora: la obesidad infantil. Es un problema muy serio, muy alarmante. Nosotros en el 2020 tuvimos 150 millones de niños obesos entre la edad de 5 a 15 años, y para el 2030 tendremos 254 millones de niños obesos. Doctora, me gustaría iniciar preguntándole cómo se define la obesidad infantil. Bueno, primero que nada, la obesidad infantil tiene que ver una relación en el consumo de alimentos y el gasto calórico. Entonces, depende a eso, se define a que la persona tenga un porcentaje de grasa arriba de probablemente un 30%, 25%, puede entrar en sobrepeso, después en obesidad, pero es un porcentaje alto de tejido graso en el cuerpo. Eso representa también muchos factores de riesgo, como hipertensión, como diabetes, como problemas de hígado graso y problemas obviamente cardiovasculares. Doctora, en los adultos nosotros medimos la estatura y el peso, sacamos el índice de masa corporal y hablamos de cuando está por encima de 25 el sobrepeso y cuando está por encima de 30 obesidad. En los niños, ¿cree usted que hay cierta dificultad para poder medir la obesidad? Porque estamos acostumbrados de que el niño gordo es un niño bonito y saludable, ¿okay? Y a veces tenemos niños de talla baja con peso normal, pero se ven obesos, se ven gorditos. ¿Cómo explicarle a las mamás o a los papás en general cuáles son los elementos para poder sospechar que tenemos obesidad en un niño? Bueno, es un punto muy importante, porque las mamás yo no soy mamá, pero las que son mamás pueden detectar fácilmente cuando un niño es obeso. Es simplemente en algunos síntomas como fatiga, cansancio al correr, obviamente una masa corporal anormal a la de un niño de su misma estatura. Hay percentiles también que nos ayudan. Hay una página de la CDC que nos ayudan, que eso tenemos acceso todos en español, en la cual los percentiles nos ayudan a detectar si un niño está pasado de peso, o también es algo muy fácil, tú puedes medir la estatura del niño
y ver más o menos cuánto es lo que mide, tiene que corresponder más o menos lo que tiene que pesar. Entonces, he tenido niños que miden 1.30 y pesan 60. Entonces, ahí ya hay un rango de 0.30, si lo quiere ver así, o le restamos a la estatura 100, entonces nos quedan 30, y si el niño tiene 60 kilos, está pasado por 30 kilos de peso. Entonces, ese es un número 1. El número 2, que también podemos detectar si un niño ya con obesidad empieza a desarrollar ciertos problemas como resistencia a la insulina, pues muy fácil, es la típica línea negra que está en el borde del cuello, en los codos, y pues hacer ciertas preguntas también a los niños si tienen problemas también para respirar al dormir, como una apnea del sueño, por lo mismo que el sobrepeso y la obesidad impide que el niño pueda respirar correctamente. Claro. Sí, eso es muy importante que las mamás puedan ver, porque tenemos niños en los primeros años que son gorditos. Yo me acuerdo mucho de mis últimos hijos, parecían Michelin, eran unos niños gorditos, bonitos, cachetones, que se le hacían unas marcas aquí, unos pliegues en los brazos. Pero al llegar al año y medio, a los 2 años, 3 años, fue desapareciendo esa proporción de peso en el organismo. ¿Eso es normal? En algunos niños sí, porque recordemos que la lactancia materna está hecha de la grasa de la mujer. Entonces, la leche materna es muy, muy importante, es el alimento primordial del ser humano cuando nace, en los primeros meses y años de vida, que es lo que le va a dar al niño toda la nutrición que necesita. Entonces, puede el niño subir un poco de peso, dependiendo de lo que coma también la mamá, pero es completamente normal. Acá el problema, yo lo quiero ver como pues una epidemia, una pandemia ahora sí, de obesidad, es a partir de los 2 años. Es donde viene el problema ahora sí que tocando estadísticamente en México, de los 2 años de edad hacia arriba. Es el problema en la obesidad que se está encontrando mucho en la población mexicana, tanto que se ha creado leyes para poder regular o tratar de evitar que la curva siga hacia arriba. Ok, fíjese que usted mencionó algo muy importante, que era la lactancia materna. Uh-huh. ¿Usted cree que los niños que reciben lactancia materna puede ser un factor para disminuir el riesgo de una obesidad infantil? Sí, la lactancia materna también no solamente la lactancia materna, la leche materna está hecha perfecta para el bebé, ¿no? De la mamá, o sea, de la persona, de la mujer que tiene a ese hijo. La lactancia materna es primordial, es esencial y es lo que el bebé necesita para crecer. No solamente para crecer en porcentaje de grasa, sino para que sus músculos se desarrollen, los huesos se desarrolle también una buena microbiota, que es la flora intestinal que tienen los seres humanos, y en el intestino, y que eso está relacionado con el sistema inmunológico, que bueno, ahorita el sistema inmunológico es un tema muy importante por la pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo, que es el desarrollo de un buen sistema inmune, y que también nos ayude a que el ser humano pueda desarrollarse mejor que los niños que desgraciadamente toman fórmula. Doctora, yo sé que la causa de la obesidad infantil es multifactorial, o sea, hay muchas causas. Para usted, ¿cuáles son las causas más importantes hoy día para la obesidad infantil? El azúcar. Ese es el número 1. El consumo de azúcar. El consumo de azúcar de los niños es el factor número 1. Muchos pueden pensar que es la genética, otros pueden pensar que son las grasas, que son los alimentos elevados en carbohidratos, pero hay un ingrediente que está escondido en todos lados y es el azúcar. El azúcar en sus diferentes nombres, ya sea dextrosa, fructosa, pero sobre todo el jarabe de maíz de alta fructosa. O sea, ahí está la clave. O sea que ese es el causante de la obesidad.
Primordialmente sí, porque casi todos los alimentos tienen ese ingrediente. Ese ingrediente, si los niños lo empiezan a consumir desde edades muy pequeñas, digamos a los 2 años, porque pues desgraciadamente las indicaciones de los médicos es que los niños no consuman azúcar antes de los 2 años. Eso es lo ideal, eso es lo que a lo mejor un pediatra y un médico es lo que busca, que el niño antes de los 2 años no consuma ni un solo gramo de azúcar añadida. Pero ¿qué pasa con las galletas? ¿Qué pasa con cereales, con azúcares? De hecho, estaba viendo unas encuestas en Sanud en la que niños consumen más cereales azucarados que frutas. Entonces, el problema no es tanto el consumo de las frutas, no le tengan tanto miedo al plátano, no le tengan miedo tanto al mango, ni a las manzanas, ni a las peras, inclusive ni a la miel. Es más, todos los alimentos que se venden como si fuese salud, que realmente no están dando ese valor nutricional. Entonces, si los niños empiezan a una corta edad a tomar bebidas gaseosas llenas de azúcar, que principalmente es el jarabe de maíz de alta fructosa, entonces empieza a haber un impacto muy importante en el desarrollo del hipocampo. Entonces, del hipocampo es el desarrollo cognitivo del niño y el aprendizaje, la memoria, es más, hasta los estados emocionales se ven afectados por el consumo de ese ingrediente. Y ese ingrediente, si ustedes están en casa y pueden voltear a ver, no sé, panes, jugos, los dulces, los cereales, galletas, todo está inundado de jarabe de maíz de alta fructosa, hasta la catsup, todo tiene azúcar. Entonces, yo siento que ese es el principal factor en la cual debemos de reducir ese consumo. Le damos la bienvenida al doctor Rubén Padilla Fierro. Doctor, bienvenido. El doctor Rubén Padilla Fierro es pediatra, es un lobo de mar, tiene más maña que un perro tunco. Doctora, déjeme hacerle un reclamo a mi mamá. Porque mi mamá, yo no sé si me dio teta cuando yo estaba chiquito o no, pero ella dice que me quitó la teta con agua de panela, agua de piloncillo. Todos los días, supuestamente yo tenía como 1 año y medio, 2 años, pero parecía perro callejero con la teta. Y ella, para quitarme la teta, en un porolito así, una vasijita, me echaba un pedazo de piloncillo como con medio litro de agua y la ponía a deshacer. Entonces toda la noche cuando yo pedía teta me daba agua de piloncillo. Todos los días en la noche, agua de piloncillo. O sea que la barriga que yo tengo es producto del agua piloncillo que me dieron cuando yo estaba chiquito. Bueno, eso dice. ¿Sí me entiende? O sea, que la culpable fue mi madre, no yo. Sí, Usted, claro. como está diciendo hoy, que el azúcar es la culpable de la obesidad, no solamente en los niños, sino en los grandes también. Entonces mi madre, por haberme dado tanta agua de piloncillo, hoy gracias a ella estoy obeso. Pero bueno, ese es un reclamo que yo posteriormente se lo voy a hacer a ella. Depende también los hábitos que uno lleva conforme va creciendo, ¿no? Vamos a aprovechar que llegó el doctor Rubén Padilla Fierro para preguntarle sobre otros causales de la obesidad. La licenciada Amparo nos estaba diciendo de que la principal causa de la obesidad es el azúcar, de los diferentes tipos de azúcar que hay en los alimentos. La depresión en los niños puede ser un causante de obesidad, un niño deprimido que pueda comer más. No, en realidad es al revés. El niño obeso se deprime, es aislado o se aísla solo y tiende a comer de más. Pero un niño deprimido no es que le dé por comer, le da por aislarse. Entonces, aquí el problema es la ingesta exagerada, pues de todo tipo de elementos, sobre todo aquellos que nosotros consideramos que están prohibidos, ¿no? Seguramente que ya lo saben muy bien.
los alimentos chatarra, los alimentos rápidos, los refrescos, los dulces, los jarabes, los jugos envasados, que son pura azúcar, etcétera, pues eso, aunado a una falta de ejercicio, pues sobreviene la obesidad. Y la obesidad trae como consecuencia otro montón de problemas, ¿no? Claro. El rechazo a sí mismo, una imagen que ya no es bien recibida, sobre todo cuando van creciendo y van llegando a la pubertad. Y entonces cuando les llama la atención la muchachita, pero pues, la muchachita él no, porque está así. Entonces hay que ver toda una serie de consecuencias que trae la obesidad. Doctor, en México la vitamina T es básica. Todo está basado en la tortilla. Nosotros de 10 alimentos, 9 son tortillas. Sí. Y más el pobre. El pobre de la tortilla es fundamental. Claro. ¿La pobreza tiene que ver con la obesidad? No. Lo que tiene que ver con la obesidad son los malos hábitos dietéticos. La pobreza, al contrario, tiene que ver más con la desnutrición. Si es entre más pobre, pues más desnutrición. Aquí el problema es la ingesta exagerada de calorías, de azúcares y grasa, y eso sobre todo se da en los alimentos chatarra. Llámense papitas, churritos, miguelitos, galletitas, dulcitos, pastelillos, todo ese tipo de cosas que se anuncian en televisión es todo lo malo que es para provocar obesidad. Y la pobreza, si está aunada a la poca información o a la poca escolaridad de los padres, pues sobrevienen más problemas, porque los padres, en lugar de tomar un poco de agua, pues toman una botella de refresco de este tamaño que cuesta más que una docena de huevos, pero le dan más importancia al refresco, sobre todo si es de cola, que a una alimentación de mejor calidad. Y hablando de su mamá, la mía me dio pecho 4 años, así que yo por eso estoy esbelto. Bien nutrido. Doctora, licenciada Amparo, hoy la Organización Mundial de la Salud habla de que la obesidad está superando la desnutrición en el mundo. O sea, un problema que era una pandemia hace 15, 20 años, que era la desnutrición en el mundo, hoy la obesidad está por superar la desnutrición. Lo que quiere decir que hoy se ha cambiado ese proceso. ¿Por qué? Porque hoy hay acceso a muchos alimentos que necesariamente no son nutritivos. Hoy hay más acceso a ciertos alimentos, aunque no sean nutritivos hoy. ¿Usted qué nos diría al respecto? Bueno, para comenzar con estadísticas, me basé en las de Ensanud, que todo el mundo tiene acceso, está en internet. Estuve revisando las gráficas de cómo ha estado la obesidad infantil en México, y es un problema que empezó en 1999. Empezaron a observar ese crecimiento normal en la cual las gráficas iban aumentando. En el 2006 y en el 2012 se logró una estabilidad, y en el 2010 fue cuando México se declaró el número 1 en obesidad infantil. Entonces, en el 2010, ahora sí que es un año para recordar mucho, porque gracias a eso se creó la Ley de Prevención y Combate de la Obesidad, en la cual se prohibía la venta de alimentos de los cuales no aportaban nutrientes. Llamo nutrientes como algo que te va a ofrecer vitaminas, minerales, y no solamente las grasas, carbohidratos y proteínas. Esto son los alimentos procesados.
en la cual se aplicó que en las escuelas no se iban a vender, en la cual iba a haber una mayor educación sobre la nutrición para padres de familia y niños, en las cuales se crearon muchas pautas, también el fomentar la actividad física en los niños, y que además de nada más la actividad física se fomentara el deporte, que es diferente. Pues eso fue en el 2010 y estamos en el 2022 y seguimos siendo el número 1 y la curva sigue siendo hacia arriba. Ha aumentado un 4% desde el 2010, que esa ley tenía como una proyección a 10 años, que las cosas que iban a implementar de esa ley en 10 años tendría que haber bajado, y está ocasionando una alza, ¿no? Un efecto contrario. Y eso no solo son las proyecciones al 2020, estoy viendo también las gráficas hacia el 2040, 2060, y todavía no hemos llegado ni a la pico de lo que se espera de la obesidad infantil. Entonces, en mi caso, en el área clínica nutricional, yo sí he visto niños de 10 años con hipertensión, con problemas de diabetes, con problemas en las cuales el niño no puede correr tantito porque ya tiene taquicardia, tiene problemas para respirar, no puede dormir bien, tiene mucho reflujo, muchas sintomatologías que un niño de 10 años no debería de tener. Entonces, si un niño si tenemos este problema tan grande en México, que también la desnutrición lo causa, porque hay niños que por una mala absorción de nutrientes pueden tener obesidad, ¿cómo van a afrontar una pandemia como la que estamos viviendo? O sea, ¿cómo se van a nutrir esos niños? Ahora, tocando ese tema, se vio que en esta pandemia, en las áreas rurales, comieron mejor que en las áreas urbanas. Hubo una mejor nutrición en la zona rural que en la zona urbana durante esta pandemia. Entonces, quisiera tal vez no decir que es problema de la educación, porque pues se supone que en el área urbana tenemos una mejor educación que en la rural, pero el efecto es contrario. Bien. Nosotros hemos visto muchas leyes que en el papel son fantásticas. Y hemos visto cómo hay una resistencia social a cambiar en muchas cosas, y más cuando hay un interés económico detrás de eso. Lo vemos en Estados Unidos con las armas. Yo creo que las armas ha sido una de las grandes pandemias que tiene Estados Unidos, donde ha habido muchos muertos, muchos inocentes, y hay una resistencia enorme en poder regular la venta de armas en Estados Unidos. Lo vimos con el tabaco en México. La ley contra el tabaco tiene más de 20 años, esta tiene 10, la del tabaco tiene 20 años. Y duramos como 12 o 14 años para poner letrero en los restaurantes, área de fumador, área de no fumador, pero el área de fumador estaba como a 20 centímetros del no fumador, o sea, él que estaba en el área de no fumador fumaba y yo recibía el humo de él. Después se hizo un cuartito pegado al techo, la pared, para supuestamente aislar el no fumador. Y hemos pasado 20 años y todavía hay una gran resistencia. En las cajetillas de cigarro vemos el pulmón con varios huecos, vemos un paciente con cáncer de pulmón y oxígeno, o el paciente con enfisema. Y eso no ha motivado a que el fumador deje de fumar el cigarro. A lo que voy en cuanto a las cajetas y a los envases de los alimentos chatarra, que hoy nos ponen exceso de azúcar, exceso de sodio. ¿Tú crees, Rubén, que eso pueda generar un cambio en la sociedad para dejar de consumir alimentos chatarra? Desafortunadamente no. Eso se debe en gran parte pues a la educación. Si tú no tienes educación, difícilmente le vas a ver el letrero. El letrero, si el hijo te va a pedir chocolate, chocomil o lo que sea, se lo llevan. Se lo llevan. ¿Qué pasa con los cereales? Vamos a pensar nada más en cereales. Los cereales chatarra, que son los cereales, no quiero decir nombres, que solamente tienen azúcares.
y no son cereales integrales. Prefieren comprar los cereales que tienen solamente fécula, que se convierte en azúcar al tocar la saliva, a comprar cereales integrales. Y siguen comprando los mismos cereales hace siglos, que en otros países del primer mundo prácticamente han desaparecido, pero en nuestro país no. Y los niños siguen comiendo ese tipo de cereales. Pero solamente estamos hablando de una sola cosa. En realidad, deberíamos estar ingiriendo mejor calidad de alimentación con frutas, verduras, acelgas, huevo, leche de buena calidad, etcétera. Pero seguimos consumiendo los mismos alimentos de hace muchos años. Y sucede lo mismo con la tecnología. Hoy los padres, en lugar de apapachar a un niño, le dan el celular para que se entretengan con el celular, no sabiendo que ese celular le va a causar daños irreversibles en muchísimas cosas. Doctora, estamos viendo la fuerza económica detrás de estos productos y vemos que son grandes empresas y son empresas transnacionales los que venden los productos chatarra. Vemos los refrescos. ¿Usted cree que el interés económico está detrás de la obesidad? Sí. Sí. Sí, y las mismas personas que son los que crean esos alimentos, puede ser que son las mismas personas y corporaciones que están detrás de los fármacos. Entonces, les conviene. Hay un documental muy bueno que muchos pueden ver, se llama Fed Up, el lado amargo del azúcar, y es donde te explica detalladamente con médicos, con nutriólogos, científicos, de cuáles son los efectos reales del azúcar. El azúcar lo comparan de hecho con el tabaco, que al principio pues no se sabía los efectos que tenían en el cuerpo, o sí se sabía, pero se ocultaban, hasta que alguien expuso los efectos secundarios de fumar un cigarrillo y todo lo que implicaba en el cuerpo. Entonces ya empezaron a haber algunas campañas sobre no fumar, sobre exponer esos estudios que, de hecho hay una película de cómo exponen los estudios que hicieron científicos de las grandes empresas de tabaco, en las cuales se verificaba que sí era nocivo para el cuerpo humano, pero nunca salió a la luz. Claro. Entonces, así pasa más o menos, bueno, no más o menos, así pasa con el azúcar. Entonces, si un niño, de hecho, era lo que comentaba, que los niños antes de los 2 años, de preferencia, no se les recomienda que coman azúcar. Claro. ¿Qué pasa? De repente ves un niño de 2 años con un 600 mililitros de un refresco de cola, ¿no? Entonces, si el niño, su consumo, para que más o menos las mamás de casa sepan, que el consumo de azúcar para un niño anteriormente era 17 gramos, se procura que solo sea 5 gramos de azúcares añadidos. Porque una cosa es confundir a la mamá de, es que la fruta es dulce, puede ser azúcar. Tal vez le doy el arroz y puede ser azúcar. No, estamos hablando de azúcar de caña añadido. Solamente son 5 gramos, 5. La Coca-Cola rebasa eso. Entonces ahorita están viendo que niños de 2 años están consumiendo hasta 27 gramos de azúcar. Que no me dejará mentir el doctor. 27 gramos de azúcar para un niño de 2 años es lo que necesita un adulto consumir al día. Es demasiado, rebasa totalmente. Entonces, todo ese exceso de energía que ocasiona el azúcar añadido, más aparte lo que come, pues obviamente eso se va a ir al tejido graso y va a empezar a afectar, pues obviamente hasta los estados emocionales, porque el azúcar pues influye todo en el cerebro, influye en el hígado, influye en la microbiota del ser humano, el sistema inmunológico, o sea, ya va comprometiendo muchas cosas. Y obviamente si tienes una genética de obesidad, eso hace que hormonalmente las hormonas que tenemos de saciedad se vean desbalanceadas, afectadas. Ok, Amparo, Rubén, ¿qué les parece si vamos a una pausa y ya regresamos? No se vayan.
Gracias por continuar con nosotros. Estábamos antes del corte hablando sobre el azúcar y el consumo de los productos chatarra, y que a pesar de las leyes impuestas por el gobierno y la normatividad donde exigen de que los productores de estos alimentos disminuyan ciertas sustancias dentro de esos alimentos, a pesar de eso nosotros seguimos consumiendo. Ustedes cuando ven el análisis anual de venta de los refrescos, de las galletas, de los chocolates, de todo esto, sigue en aumento. O sea, cada día son más ricos los productores de productos chatarra. Pero ¿qué tiene el azúcar para generar ese apego a seguir consumiéndolo? La doctora dijo de que el azúcar se podía comparar con el tabaco. ¿Será que produce adicción? Sí, produce adicción, produce satisfacción, produce sensación de bienestar. Pero al mismo tiempo, pues tiene efectos secundarios. El hecho de estar consumiendo tanta azúcar también va a ir provocando problemas orgánicos múltiples que van a ir dando al traste con la salud de la persona. Aquí estamos hablando de niños, del niño que está ingiriendo una cantidad exagerada de azúcares. Si ya habíamos visto que a 17 tuvimos que bajarnos a 5, pero eso es en la teoría, desafortunadamente, porque si se trata de darle un alimento a los niños, lo primero que adicionan es unas cantidades, unas cucharadas enteras de azúcar, y al niño eso le encanta. Y si se trata de darles un alimento de buena calidad, aunque sean frutas secas que de por sí traen su azúcar, eso no lo quieren. Ellos quieren algo que les dé otra sensación en la boca, en el cerebro, y que se sientan muy bien. Y a lo mejor estos alimentos que nosotros vamos a promover, pues no les llaman la atención. Ese es el problema. El azúcar es un adictivo. Sí, se compara también con los efectos de la droga de la cocaína a nivel cerebral. Se ha visto estudios de una persona adicta a la cocaína y una persona adicta al azúcar, y los efectos nocivos en el cerebro se ven parecidos. Entonces, el efecto que tiene el azúcar en el cuerpo, la pregunta que nos hizo fue cómo una persona, a pesar de tener cierta educación, sigue buscando esos alimentos, y es porque, aparte de la genética y probablemente también del comportamiento del niño, puede abarcar otras áreas que pueden ser gastrointestinales, que, por ejemplo, si un niño no tuvo lactancia, tuvo alimento de fórmula, tal vez uso desmedido de antibióticos porque se enfermaba, entonces tiene una microbiota muy pobre, una diversidad muy pobre en el intestino. Entonces pueden proliferar bacterias de las cuales se alimentan de azúcares, de carbohidratos, ¿no? Principalmente la cándida. Entonces, también el efecto que hace el consumir cosas azucaradas es el efecto que genera la serotonina en el cuerpo. Entonces, es una sensación de bienestar, de placer. Entonces, lo que puede buscar el ser humano es esa sensación, como lo comentaba también el doctor. Y pues obviamente va buscando esa sensación más recurrente hasta caer en un ciclo vicioso. Pero tomando en cuenta una parte primordial, y yo siempre digo que el sistema digestivo es como la raíz de un árbol. La persona, si una planta se está muriendo, no va y fertiliza la hoja, sino va y revisa la tierra, saca análisis de cómo se está alimentando esa planta, qué abono necesita, qué fertilizante necesita. Entonces, así es nuestro intestino en el cuerpo del ser humano.
Nuestro intestino, recuerden que es donde se absorbe todo lo que comemos, es la relación más íntima que tenemos con algo externo, porque es lo único que permitimos, el alimento, es lo único que permitimos y el agua que entra a nuestro cuerpo y se absorba ahí dentro. Entonces, creo que no le damos la importancia que debería de tener la alimentación, y cuando empezamos a crear esa conciencia de saber qué es lo que vamos a comer, empiezan a cambiar un poquito nuestras decisiones, empiezan a cambiar un poquito en la cual... por ejemplo, si estamos acostumbrados a tomar jugos azucarados todos los días, empezamos a bajar un poco, ¿no? O me ha tocado mucho en pacientes hasta adultos que cuando dejan el refresco de cola me dicen, es que a los 3 días me siento muy mal. Pues claro, es una desintoxicación de tu cuerpo hacia ese producto. Entonces, una vez que pasas ese síntoma de desintoxicación, de abstinencia, el cuerpo empieza a funcionar poco a poco y empieza a funcionar mejor. Entonces, claro que sí, o sea, si tú educas tu paladar desde muy chico a los dulces, en mi época, cuando iba al pediatra, me daba una paleta porque me portaba bien. Entonces, viene también desde la educación así, de que si te portas bien, te premio, si te portas mal, no te doy nada. Entonces, generalmente siempre va acompañado de alimentos que los tienes prohibidos. Claro. Sí, nunca nos dieron un pedazo de jícama ni de pepino. No. Rubén, hemos hablado sobre el azúcar y yo creo que no hay discusión del papel causal de la obesidad y el azúcar. Pero hay otros alimentos. Hoy, con el afán de alimentar más gente en el mundo, hoy tenemos 8.000 millones de habitantes en el mundo. Y hemos tratado de producir alimento para toda esa población, toda esa gente. Y vemos hoy que la mojarra, la tilapia, la carpa, la hacemos crecer de 2 kilos en menos de 2-3 meses, con antibióticos, con hormonas. Igual el pollo. Nosotros, tú que has sido criador de pollo de vieja data, un pollo lo criaba en enero y te lo comías en diciembre. ¿Sí? Hoy, a los 3 meses, hay un pollo que pesa 2 kilos y la pechuga pesa más de 1 libra. Es un pollo alimentado con antibióticos, alimentado con hormonas y con muchas cosas. ¿Eso tendrá que ver o influir en la obesidad infantil? Puede ser que intervenga más en las mujeres por las hormonas que tiene la mujer. Un ejemplo, yo sí tuve un caso de una niña que sí, su crecimiento y su desarrollo era muy diferente acorde a su edad, porque lo único que tomaba y comía era lácteos y huevo y pollo. Era lo único que quería, no comía frutas ni verduras ni nada. Entonces, cuando empezamos con una terapia nutricional, porque no le quiero llamar como dieta, porque dieta siempre viene como con restricción de todo, ¿no? Esa palabra está relacionada con que no voy a poder comer esto, no voy a poder comer el otro, sino es simplemente aprender a comer bien. Entonces, sí vimos un cambio 180 con esa paciente, sí. Rubén, tú que eres pediatra y has visto a tantos niños, ¿tú crees que la nueva era tecnológica, los celulares, la computadora, influye en la obesidad infantil? Definitivamente. Miren el público. Hoy, y más con esta pandemia que se ha incrementado aún más, el sedentarismo ha llegado al 100%. Ya no se quieren mover y amanecen y anochecen viendo la computadora, la tableta, el celular y se la pasan ahí. ¿Qué comen? Chatarra. Y no les interesa ni el horario, la familia, ni nada. Ellos comen a la hora que sea, pero comen lo que sea. Y eso, no tienen un horario de comida donde dejen la parte de la tecnología, se sienten a comer con la familia y coman alimentos sanos y ordenadamente. Lejos de eso, se arriman todo tipo de cosas, ¿no? Desde papitas, desde refrescos, bebidas endulzadas, dulces, etcétera, y dejan aparte los alimentos de buena calidad. Entonces, y la falta de ejercicio, pues incrementa todavía. Y si un niño comenzó con 10 kilos,
pues en 6 meses ya tiene 14 o 15 kilos, pues incrementan enormemente, como decías tú, los pollos. Ahora comemos pollos de 3 meses en lugar de 1 año, porque antes les andaban allí los animales comiendo vegetales y un poquito de maíz o lo que sea. Hoy no, hoy los alimentan en unos cubículos con un montón de hormonas, etcétera, y por eso crecen tan rápido. Lo mismo le pasa a los niños. Es decir, hay una cuestión de mala nutrición debido a que los padres, otra vez los padres, permiten ese tipo de conductas y no le dan espacio al niño para que haga otras actividades. Aquí tenemos muchos espacios abiertos, desde la playa, en fin, que puedan hacer otras actividades. Y lejos de eso, pues ahí están la tecnología que hace que los niños pues solamente estén enfocados en eso. Ahí en la pantalla le estamos poniendo el WhatsApp para que por favor nos manden sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, para que nuestros invitados puedan ayudarnos a aclarar todas sus dudas. Amparo, ¿cuál es la calidad de vida de un niño obeso? ¿La calidad de vida? Pues a comparación a un niño sano, sí su calidad de vida va bajando drásticamente, ya que, como lo mencionaba, la parte también emocional, que es donde muchas personas lo dejan a un lado, afecta mucho, de que a pesar de que en la ley se prohíba hacer ese tipo de burlas por el tipo de cuerpo que tiene, principalmente pues siempre yo veo al ser humano como algo integral, no solamente es abordar la parte nutricional, sino la parte psicológica de la persona también. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está haciendo que este niño esté consumiendo más ciertos alimentos? ¿Cómo es también su relación con la familia? Si tiene alguna parte como que quiera llenar algún vacío, algún cierto tipo de abandono que él siente emocionalmente. También la relación en cómo él es hacia sus compañeros, si es sociable, es introvertido, no es introvertido. Entonces muchos factores pueden llegar a la parte emocional, pero pues obviamente, como lo dijo el doctor, un niño obeso siempre va a ser retraído, va a ser un objeto de burla. Entonces la calidad de la persona pues va a ir disminuyendo en la parte emocional. En la parte pues obviamente física no lo va a permitir no se va a desenvolver mejor en los deportes ni en la actividad física por el exceso de peso, va a empezar a tener problemas en las rodillas, en articulaciones. Obviamente pues va a tener, aunque no lo sepa el papá, puede tener una tensión arterial alta, la calidad del sueño es menor. Ahora con el uso tecnológico, o sea, el uso excesivo de la tecnología hace que los niños, o sea, y las personas también, los adultos, adolescentes, la producción de melatonina baje, la calidad del sueño baje. Eso hace que el rendimiento durante el día, durante tu día, pues obviamente baje. Las personas piensan que tomando a lo mejor café va a mejorar, entonces ahí puede tapar una fatiga adrenal, o sea, como muchas cosas que están envueltas desde niños. De hecho, o sea, el doctor no me dejará mentir, o sea, los primeros 5 años de vida de un niño es lo más importante para el humano. O sea, los primeros 5 años de vida es lo que va a definir si en un futuro vas a presentar enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, son los 5 años que tú tienes que proteger a capa y espada para el ser humano que tú tienes a cargo. O sea, como mamá, como papá, es una responsabilidad bastante fuerte y una toma de conciencia que sabes si en cada bocado estás envenenando a tu hijo o lo estás nutriendo, porque realmente eso es lo que pasa con los productos procesados. Solo que aquí el tema es que obviamente las personas que crean esos alimentos no te van a poner la parte mala, la parte oscura, sí, detrás de eso, ¿no? O sea, obviamente hay galletas de avena, hay cereales de avena, hay cereales integrales, de caja, hay productos light, productos reducidos en sodio, productos reducidos en grasa, pero para enmascarar esa deficiencia de una parte tienen que
contrarrestarlo con otra parte. Entonces, pues obviamente cada vez, por eso lo digo, el azúcar fue empezando a entrar en la vida de los seres humanos y sin querer, pues te das cuenta que obviamente si tú no compras nada, ni siquiera las salsas ni la pasta de tomates y todo lo haces en casa, es muy difícil que tú tengas sobrepeso. A lo mejor y sí porque comes más tortilla o te sirves un poquito más, pero no es una obesidad que ves como las personas que también viven en otros países como Estados Unidos. Nosotros, sobre todo el norte del país, imita mucho esa parte de la alimentación de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente Estados Unidos tiene un problema también enorme. O sea, han hecho muchos programas de muévete más, 30 minutos al día, pero se dieron cuenta que eso no era suficiente. O sea, implementaron el moverte todos los días. Ahora, aquí como nutrióloga, pues sí, se fomenta la actividad física en los niños, mínimo 30 minutos 5 veces a la semana, que son los 150 minutos a la semana. Si tú los divides, son 30 minutos de lunes a viernes. Pero además también cuenta los pasos que te mueves, porque si tú haces 30 minutos de ejercicio y durante 12 horas estás acostado, pues eres sedentario a pesar de que hagas ejercicio 30 minutos. Es, por ejemplo, pues ahora sí que en lo que nuestra profesión, nosotros podemos salir a caminar 1 hora antes de ir a los consultorios, pero si tenemos pacientes estamos 8 horas sentados. Y eso automáticamente me hace sedentaria. Ahora, si yo lo que hago es que entre paciente y paciente trato de caminar unos 5 minutos o me estiro o hago ciertos ejercicios, entonces estoy dándole como que medio mantenimiento al cuerpo, y si durante regreso a casa y empiezo a caminar otra media hora y alcanzo los 10,000 pasos al día, ya no soy sedentario, ya no estoy en el grupo de riesgo y mi peso puede mantenerse estable durante mucho tiempo. Entonces hay que priorizar la actividad física, pero movernos también durante el día. Claro. Rubén, hablamos de la alimentación y hablamos del azúcar, hablamos de los alimentos de origen animal, pero hay otros elementos que tienen que ver con la obesidad y son algunas enfermedades en los niños. ¿Qué enfermedades en un niño puede generar obesidad? No, a ver, aquí tenemos que hablar de dos cosas, una obesidad exógena y una obesidad endógena. Y quiero pensar que vamos a centrarnos más en la obesidad exógena, es decir, la obesidad endógena son problemas genéticos, son problemas hormonales, son problemas de otro tipo. Pero esos son pequeños en relación al problemón que tenemos con la obesidad exógena. Entonces, ¿qué otras? Bueno, aquí el problema es a mayor ingesta de energía a través de grasas, azúcares y menor gasto. Entonces, mayor grasa, mayor sedentarismo, y de ello se derivan otras cosas. Entonces, no se trata de qué enfermedades pueden provocar obesidad. Se trata de que la obesidad causa estas enfermedades, ya sea hipertensión, diabetes, dificultad respiratoria, síndrome de... Bueno. Hasta cáncer. Cáncer, por supuesto. Sí, también la obesidad. Pero además, los mismos alimentos, vamos a pensar nada más en glutamato monosódico, que contienen un montón de productos, sin decir nombres. Glutamato monosódico puede causar asma, causa dificultad respiratoria, cefalea, convulsiones, una cantidad enorme, solamente en glutamato monosódico. Y ese está, y voy a decir algo, en los cubitos estos de caldo de pollo, de muchísimas marcas que hay. Nada más con esos cubitos te vas a causar un montón de problemas, aparte de la obesidad. Es como lo comentaba con el jarabe de maíz de alta fructosa. Ahora pueden observar, si van al súper, hay una marca muy famosa de panes, de un osito, y ahora sale
la leyenda que dice sin conservadores y sin jarabe de maíz de alta fructosa, porque ya hay muchas personas en el área de salud en el que digamos que el jarabe de maíz de alta fructosa es un jarabe, es un edulcorante o un endulzante que es muchísimo más barato que el azúcar. Por ejemplo, si el azúcar a niveles industriales te cuesta el kilo $1, el jarabe de maíz de alta fructosa cuesta 30 centavos. Entonces, el daño que hace el jarabe de maíz de alta fructosa es impresionante a comparación con el azúcar. El cuerpo puede, hay ciertos ingredientes que el cuerpo puede detectar como naturales, ¿no? Como el plátano, la fresa, la piña, pero ¿qué pasa con las galletas sabor a piña, sabor a fresa, sabor a esto, ¿no? Aquí entra otra parte en la cual se abarca otra área de los productos procesados, que es la fragancia, que es lo que pues más o menos te sabe, y los colorantes. Entonces, no es lo mismo consumir un plátano, que es natural, a una barrita sabor a plátano, porque cuando entra al cuerpo, el cuerpo va a identificar en el plátano el potasio, va a identificar las vitaminas, los minerales, el complejo B, los carbohidratos, todo lo va ahora sí que a desmenuzar a favor al cuerpo. Y cuando entra un producto procesado sabor a algo, que sale el saborizante, el colorante, para que se vea como amarillito como el plátano, entonces el cuerpo no sabe qué hacer con eso. Entonces el hígado, que es el que pues ahora sí que hace toda la fase de desintoxicación del cuerpo, todas las toxinas que esos alimentos contienen a mayor cantidad, los va a envolver en adipocitos, que son las células de grasa, y los va a llevar a lugares donde obviamente el cuerpo es muy inteligente, muy lejos de los órganos vitales. Entonces es donde empiezas el cuerpo empieza a ver ese porcentaje de grasa corporal que va aumentando. Entonces, por eso también es muy importante que pues eliminemos lo más que se pueda alimentos que contengan saborizantes, colorantes artificiales, ¿no? Y bueno, también en esta rama entra los pesticidas, herbicidas, pero eso ya no lo podemos controlar. Eso ya tendríamos que comer orgánico, irnos 40 años hacia atrás, sí. O sea, cada vez la demanda de alimentos es más y más y más y más, y el consumo de carne es más y más y más y más y más. Entonces debe de haber una educación un poco sobre la nutrición. La educación, muchas personas que son, no sé, tienen hasta 2 licenciaturas, pero no saben esta parte fundamental de cómo alimentarse, ¿no? Y eso tiene que venir desde niños, desde chiquitos, porque siempre ha habido la campaña de come más proteína, consume lácteos para crecer, y hay un alimento muy famoso color rojito de los niños, de un dinosaurio, que dicen, si te comes uno al día vas a crecer como ese dinosaurio. Nunca se ha visto que un niño haya crecido por consumo de ese alimento. De lado sí, pero de altura no. Sí, doctora, lo que pasa es que los fraudes comerciales siempre están a la luz del día. Usted ve los artículos de belleza. En el mercado habrá 10.000 artículos de belleza y ninguno sirve para un carajo, porque ninguno se ha sometido al rigor científico. Ni la crema para la arruga, ni la crema para la estría, ni la crema para verse más bonita, y usted ve que los mercados están llenos de eso. Igual los productos alimenticios. Los productos alimenticios, como no están considerados como un medicamento, el COFEPRIS en nuestro país o la FDA en Estados Unidos no lo rige, no lo obligas a tener o a demostrar que son benéficos para la salud. Simplemente es la palabra del anunciante, y ese es el gran problema en nuestro país. Claro, y hay estudios a corto plazo. Sí, no, es algo muy... Tú ves a la señora, a la modelo echándose la crema y le toman la foto y parece como nalga de chamaco nuevo, ¿me entiendes? O sea, y eso es mentira. Claro. Eso es mentira, pero estamos llenos de esos fraudes porque como sociedad nos gusta eso. Y los gobiernos de nosotros se hacen los ciegos y los sordos sobre esto. Pero bueno, a pesar de que hay leyes que supuestamente en el papel deben regir
y vigilar eso. El Plan Nacional de Salud para el combate de la obesidad. Dentro del programa del niño sano, ¿qué tenemos nosotros para prevenir la obesidad en el país, en el sistema de salud? Pues el Plan Nacional de Salud es otra ley que nadie toma en cuenta. Vean, de pronto aparecieron los letreros de exceso de sodio, exceso de glucosa, exceso de esto, exceso del otro, y nadie les hace caso. Es decir, nos falta pues una visión que sea para beneficio de la sociedad. Esto de que vamos a quitar de las escuelas la venta, eso solamente está en el papel, pero en la realidad no está. En todas las escuelas, afuera de las escuelas, ahí siguen vendiendo todo lo que quieren y todo lo que los niños van a consumir. No está pues la ley haciendo algo efectivo en contra de la obesidad. No se está beneficiando en nada a la población, como existen muchas leyes. Entonces, de nada sirven mientras no haya un control estricto de esto que dice la ley. Si lo comparamos, si estamos de este lado y las calles llenas de basura y las banquetas, etc., y pasamos del otro lado y de pronto vemos que todo está muy limpio, no es porque aquellos sean más limpios, sino porque hay multas y le dicen, tú tiras un papel y te vas a la cárcel o me vas a pagar tanto por ese papel que tiraste y lo vas a recoger, te lo vas a comer o a ver qué vas a hacer. Pero de este lado no, todo el mundo tira y no pasa nada. Es lo mismo con la alimentación. Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que se hace en la realidad. En los últimos días hubo un gran movimiento de inconformidad social sobre la decisión del presidente sobre quitar las escuelas de tiempo completo. Eso en el papel está muy bien en el papel. El problema está de que un ejemplo es la alimentación en la escuela de tiempo completo. La Secretaría tiene una lista de buena intención, un menú ideal para un niño de determinada edad. Pero la gente que tiene el contrato de las escuelas de dar alimentación, se gasta el dinero en otras cosas y le facilita al niño una alimentación pésima. Además, es una alimentación deplorable. O sea, en base a pura tortilla, pura grasa, los alimentos sanos no existen, a pesar de que en la lista del menú está. Y un niño de eso cuesta fácil 50 pesos diarios. ¿Okay? Y la alimentación que le dan al niño solo es de 15, 20 pesos. O sea, los otros 20 o 30 pesos se va al bolsillo de la gente que tiene el contrato. Pero fíjate el esfuerzo gubernamental para combatir la obesidad en las escuelas primarias, que son millones y millones de pesos diarios, se ha ido a la basura, porque no hemos podido disminuir el índice o la frecuencia de obesidad en las escuelas. También probablemente podría ser que hay empresas que están involucradas en la alimentación, que son los mismos que pueden donar, o fundaciones, ¿no? Hay muchas fundaciones de muchas marcas que tienen productos a la venta, que pueden ser desde yogur, ahora como lo de la imitación del queso, que no es queso, los embutidos, que después se fue una noticia a nivel mundial, que los embutidos era parte de uno de los alimentos que pueden ocasionar cáncer. Y si tú ibas a las páginas de la Asociación Mexicana de Cáncer o la Asociación de Cáncer de Estados Unidos, fomentaban el consumo de embutidos. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿quiénes son los que dirigen las directrices nutricionales para pacientes? Por ejemplo, el acesulfame y aspartame para un diabético no es lo ideal. No es lo ideal. Entre más edulcorantes artificiales tú consumas, tu microbiota se ve muy afectada, y eso hace que a la larga puedas seguir teniendo esa resistencia a la insulina. Entonces, ¿por qué ciertas asociaciones dietéticas
aprueban que los productos para diabéticos tengan esos ingredientes, cuando no deberían de tenerlos. Entonces, eso va más allá de lo que probablemente un nutriólogo que esté a cargo de guarderías, va más allá de lo que uno pueda imaginar o ver, ¿no? Nosotros podemos decir muchas ideas y fantasear, pero que se puedan aplicar es muy complicado hasta para los países. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos su guía alimenticia está basada en los alimentos que venden los corporativos. Así está basada la alimentación norteamericana. Entonces, en México pues se desconoce. Pues para mí, un ejemplo, la dieta de la milpa se me hace excelente y fomenta el consumo de maíz. O sea, ahora sí que tengo un maestro que dice que se llama Héctor Borges, es el que fundó principalmente creo que sí, fundó con la nutrióloga Casanueva la carrera de nutrición en México. Tuve el honor de ser alumna de ella. Y dice que sin maíz no hay país. Entonces, pues el maíz en México es muy importante. El problema es cuando entran ciertas compañías que le meten harina al maíz. Entonces ya no están vendiendo el maíz puro. O sea, tú vas a la tortillería y te dicen, ¿quieres de esta marca o quieres nixtamalizado? No, todo debería de ser nixtamalizado. Por supuesto. Claro. Porque estás dándole entonces ahora harina al pueblo. O sea, ya no le estás dando maíz. Claro. Yo creo que el balance entre lo que uno consume y uno gasta es importantísimo. O sea, no tanto es el alimento en sí. Lo vemos con los albañiles. Los albañiles se comen 25, 30 tortillas en un desayuno. Con un huevo revuelto, se comen 30 tortillas. Y uno no ve albañiles gordos. O sea, porque son gente que trabajan 12 horas en el sol cargando una bolsa de cemento. ¿Por qué? Porque la energía que ellos gastan es proporcional a lo que comen. Pero una persona, como decíamos hace rato, que dura 14 horas sentada y se come 20 tacos, esa persona esos 20 tacos sí le hacen problema. Claro. Entonces, no es tanto la tortilla, yo creo que el maíz es un gran alimento. Qué bueno que nosotros en México tenemos esa gran variedad de alimentos basado en la tortilla. Bien, no se vayan, vamos a un pequeño corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En vista de que el tiempo aquí es oro, vamos a pedirle a nuestros invitados que nos hagan una conclusión sobre la obesidad, su entorno y sus consecuencias. Amparo. Bueno, pues de mi parte sería reducir un poco gradualmente los alimentos procesados, implementar las actividades físicas con los niños, los deportes. Probablemente una actividad física como caminar al niño no le llame la atención, pero le llame la atención a lo mejor saltar la cuerda, jugar, ir a la playa, meterse al mar. Eso también cuenta muchísimo, no nada más tenerlo en una cinta y caminar o tenerlo saltando la cuerda como afán de castigo. También ir en la dieta, significa dieta como algo que tú consumes todos los días, frutas, verduras, alimentos integrales, como el arroz integral, frijoles, lentejas, garbanzos. Una dieta nutritiva no debe ser cara. Una dieta nutritiva no se refiere a solo comer cosas orgánicas y caras del súper, no, sino es simplemente lo que puedas encontrar en un mercado, semillas, cantidad de semillas de girasol, calabaza, linaza, chía, y pues bueno, también dar la prioridad a la proteína, que son los pescados, la carne, consumir el pollo solo ahí con moderación, huevo, y pues bueno, reducir también un poco la ingesta de lácteos, que es la que más porcentaje de grasa tiene y es donde menos tenemos control, porque pues a lo mejor la recomendación es un pedacito así de queso y las personas consumen más, ¿no? de eso, y obviamente tomar
suficiente agua. Yo creo que son 30 mililitros por kilogramo de peso, entonces ese es el consumo mínimo de agua para mejorar. Rubén, ¿con qué te gustaría despedirte? El sobrepeso y la obesidad debe iniciar desde el embarazo, con una madre que lleve el control correcto y suba los kilos de pesos correcto y no comience en 10 y acabe en 25, sino que suba apenas los 8 o 9 kilos que debe subir. Y después, una vez naciendo, iniciar en el momento que nace el niño, no a las 2 horas, en el momento, pecho materno. Leche materna, además de ser el alimento primordial para un recién nacido, lo protege, le informa, le nutre y le da alrededor de 485 elementos biológicos de alta calidad. Esto, a 2 años de distancia entre que nacen y dejan de amamantar, no solo alimenta, protege, sino que nutre adecuadamente al niño, y por el otro lado la mamá también se protege contra embarazos no deseados, contra cáncer, etc. Si se comienza por ahí, lo que sigue va a ir siendo más fácil, porque ya no le dieron fórmula que contiene muchos azúcares, ya lo decía la licenciada, ya no le dieron alimentos procesados, y se comienza con una dieta a los 6 meses de edad, y ahí es donde hay que iniciar con frutas y verduras, después cereales, después carnes, etcétera, etcétera. Si uno lleva este control durante los primeros 5 años, que ya decíamos es el periodo más importante del crecimiento cerebral, que el crecimiento cerebral se da los primeros 6 meses de la vida y los primeros 6 años, cierto, pero los primeros 6 meses son importantísimos. Si nosotros logramos que la madre dé pecho materno durante 6 meses sin introducir ni agua siquiera, y después iniciar una alimentación complementaria y seguir con pecho materno, las cosas se van a ir dando prácticamente solas, porque no va a haber azúcares agregados, no va a haber alimentos procesados, no va a haber alimentos chatarra, ni va a haber elementos químicos que alteren el sabor de las cosas. Entonces, y después, lógicamente, incrementar aquí la cantidad de frutas, de verduras, de acelgas, de granos, de frutas secas, y lo que decía ella, de amaranto, chía, linaza, etcétera, nueces, almendras. ¿Qué es lo que realmente tiene valor? Claro, las carnes tienen que entrar en juego. ¿Cuáles? Pescado primordialmente, pescado no de Criollo, no, criollo. sí, el pescado que se pesca, ¿verdad? No el pescado que se cría, porque ese es de lo peor. Entonces, ese pescado hay que meterlo poco a poco, con la edad, y después ya se verá puerco, res, pollo, pero en menor cantidad. Y eso va a permitir que no haya sobrepeso, no haya obesidad, si además se combina con un ejercicio progresivo, que también puede comenzar desde muy pequeño. Desde que prácticamente nace, se puede ir moviendo al niño, y el niño tiene que ir aprendiendo que el movimiento es parte de su vida. Entonces, si esto se combina, pecho materno, una buena nutrición y ejercicio, esto es lo que va a llevar al niño a una buena salud y evitar precisamente de lo que estamos hablando, sobrepeso y obesidad, que van a traer consecuencias muy graves hasta suicidio. Ok. Así Amparo, gracias, mi amor, gracias por habernos acompañado. Rubén, gracias. Muy amable. Gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en este programa Soy Salud. Nos vemos el próximo martes.